Bendito sea tu nombre, Señor. Hermano, ahorita con nosotros. Señor, te adoramos. Sigue ministrando, amado, la música. Sigue ministrando. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Rey. Nadie, no hay nadie, no hay nadie que salve las almas como lo haces tú. No hay nadie que se derrame en el corazón del hombre. No hay nadie que levante a los caídos. No, no hay nadie. No hay nadie que se humille a oír desde los cielos, que atienda la oración de los santos, como lo haces tú, Señor. No hay nadie como tú, que hace habitar en familia al huérfano y desamparado. No hay nadie que defienda a la viuda como tú. No hay nadie, Señor, que se levante como escudo de la iglesia. No hay nadie. Solo tú, Señor. Solo tú te levantas como un escudo alrededor de la iglesia que tienes en esta tierra. Solo tú, Señor, te levantas. Y eres un castillo fuerte, Señor, para aquellos que confían en ti, para aquellos que se apoyan en el poder de tu fuerza, Señor. Sí, mi Rey. Sí, mi Rey. Hemos creído en ti, Señor, por lo cual hablamos. Hemos creído en el sacrificio de tu Hijo. Hemos creído que tu Hijo es el Cristo y que tú eres el Dios viviente. Hemos creído que tú te has derramado en nuestras vidas y nos has llenado con la capacidad para perdonar y nos has dado la capacidad para liberar y nos has dado la capacidad para restaurar, Padre. Oh, precioso Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿cuánto te necesitamos? Te necesitamos en esta ciudad, Espíritu Santo. Te necesitamos en cada casa de oración. Te necesitamos nosotros los siervos. Te necesitamos, Espíritu Santo, para colaborar contigo en este avivamiento. Anhelamos ser buenos colaboradores tuyos. Anhelamos que mediante la unción tuya, Espíritu Santo, nuestros ojos naturales vean tu derramamiento, vean tu consolación, vean tu salud, vean tu ministración en los hogares, vean tu poderosa restauración. Oh Espíritu de Dios, Paracleto divino, amigo mío, luz de los vivientes, Paracleto divino, guiador en justicia,
guiador en santidad, que libras al pueblo del error. Que consuelas el alma abatida, Paracleto divino. Enciende el fuego en los corazones. Despierta la pasión. Despierta la pasión por aquel que está perdido. Paracleto divino. Enciende los corazones con un deseo ardiente de agradar al Padre. Paracleto divino. Paracleto divino. Paracleto divino. Papito, en esta tarde, en esta noche, en este lugar, dame palabra apostólica, Señor, magisterial, profética, evangelística, pastoral, Señor, para edificar a tus santos, para edificar a tus santos, para equiparlos para la obra del ministerio, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a ver dentro nuestro lo que impide, lo que obstruye, lo que detiene el fluir del río de Dios. El fluir. Ayúdame a ver lo que impide el fluir. Ayúdame a identificar la maldad dentro de mí. Paracleto divino. Se han abierto mis ojos a las delicias escondidas en Cristo. Oh Espíritu Santo, qué dulce es tu comunión, qué dulce es tu comunión, qué dulce es tu presencia, qué dulce es tu presencia. Ay, qué rico, qué rico. Buenas noches, mis amados. La preciosa, extraordinaria, esplendorosa, majestuosa gracia de nuestro Señor y nuestro Padre está en medio nuestro para edificarnos, para fortalecernos, para consolarnos. ¿Usted lo cree así? ¡Qué bueno! Entonces usted está en el lugar indicado esta noche. Gócese porque usted está en el lugar que Dios quiere que usted esté en esta noche. Tal vez ayer usted estaba en otro lugar, pero en esta noche está aquí. ¿Y sabe para qué está aquí? ¿Quiere saber usted para qué está aquí? Ahora le cuento. Como Dios tiene un plan con usted y con su vida, y usted está incluido en ese plan de expansión del reino, y usted está incluido en el plan de la visitación de Dios sobre cada hogar, sobre cada familia, y como usted está incluido en el plan del despertar glorioso, entonces usted está en el lugar indicado. ¿Sabe por qué? Porque en esta noche el Espíritu de Dios avivará el fuego en usted. ¿Se acuerdan del consejo del apóstol Pablo? Aviva el fuego del don de Dios en ti. Y la única manera que hay de avivar el fuego es que el viento de Dios sople sobre nuestras vidas. No los vientos doctrinales humanos, no los vientos filosóficos de sabiduría natural, animal, terrenal y diabólica.
Usted y yo necesitamos el soplo de Dios. Y le voy a decir algo. Al resplandor de la presencia de Dios se encienden esos carbones ardientes. Entonces, ¿qué menos que agradecer la presencia de Dios en este lugar? Porque la presencia de Dios se hace visible, tangible, a través de la gloria que Él depositó en usted y en mí. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Usted está aquí, hay gloria de Dios. Usted está aquí, hay presencia de Dios. ¿No le dijo Dios a usted de que donde quiera que usted fuera, su presencia iría con usted? ¡Aleluyita! O sea que Dios lo trajo y su presencia vino con usted. Quiere decir de que usted no vino a buscar la presencia. Usted trajo la presencia magnífica de Dios a este lugar. Usted la trajo, yo la traje. Qué extraordinario que es eso. Que en este lugar no tenemos que buscar la presencia. Porque la presencia está aquí. Ahora, si usted no está aquí, la presencia de Dios se va con usted. Pero tenga cuidado, no vaya a las tinieblas. Porque allá las tinieblas se lo van a devorar. Aunque la presencia de Dios está en todo lugar. Pero tenga cuidado que las tinieblas no se lo devoren a usted. Dígame una cosa, ¿trajo su Biblia? ¿Trajo su Biblia en esta noche? Dígame cuáles son las dos primeras letras de la Biblia y cuáles son las últimas dos letras de la Biblia. Dígamelo, ¿cuáles son las dos primeras letras? Este me mató. ¿Cómo dijo? La P y la I. B. No. Las dos primeras letras de la Biblia. Las dos primeras expresiones de Dios. ¿Cuáles son? Y las últimas dos. ¿Cuál? En, ¿no? En. Y las últimas dos, ¿cuáles son? En. O sea, las primeras dos son en y las últimas dos letras son en. ¿Qué mensaje hay ahí? El mensaje es que está todo en Cristo. Porque las Escrituras se encargan de profetizar el espíritu de la profecía en todo el Antiguo Testamento, y todo el Nuevo Testamento relatan el testimonio del espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía es Cristo. Y el testigo fiel y verdadero es Cristo, el Verbo encarnado. Entonces, cualquier cosita que no sea Cristo está de más aquí. Eso es para que usted alinee la predicación con el predicador. Y no le llenen el estómago de cascajo y de basura. Para que usted tenga autoridad espiritual legal, dada por Dios, de levantarse y mandar a callar al predicador si está hablando otra cosa que no sea Cristo. Y no tenga temor. Eso es para que usted aprenda a alinear. ¿Y sabe qué? Como usted tiene un alma, usted tiene un cuerpo y usted tiene un espíritu,
usted tiene una responsabilidad delante de aquel que le da la vida. Y es no permitir que lo contaminen. O sea, usted tiene la responsabilidad delante de aquel que le da la vida, que le da aliento, que le da fortaleza, que aquel que lo salva, aquel que lo sana, aquel que lo libera, aquel que prospera su alma, de cuidar no ser contaminado. Usted no le puede delegar esa responsabilidad a nadie, porque escrito está: el alma que pecare, esa morirá. Y dejarse contaminar es pecado. Así que usted ya tiene el cuadro más o menos pintado. Se lo pintó un Quinquela. ¿Qué otro pintor famoso anda por ahí dando vueltas? Yo ni me acuerdo los nombres de los pintores. Pero bueno, le voy a decir algo. El cuadro que tengo pintado delante de mí, lo pintó mi rey. Porque usted lo hizo bien bonito. Amén. Tan bonito que usted tiene su imagen. Tan bonito es que usted tiene su semejanza. Amén. Pero ahora, dentro de las buenas noticias que tengo una mala para usted también. Y es ayudarlo a descubrir lo malo que está dentro de usted. ¿Y sabe por qué no? Porque Dios es tan bueno que quiere que usted se arrepienta y deje de hacer lo malo. ¿Ve qué bueno que es Dios? ¿Le interesa esa parte o quiere que le diga todo lo bueno nomás? Ah, bueno, entonces estamos hablando. Estamos bien entonces. Está bien esto. Amén. Mire. ¿Cuántos recuerdan que veníamos hablando de las mentes? Y que se nos había dado un consejo. Y ese consejo implicaba que tuviéramos la mente de... ¿Qué mente? No le escucho. Yo tengo un problema en la mente de Cristo. Quiere decir de que si usted no tiene la mente de Cristo, tiene problemas. ¿No? ¿Y cuál es el problema que usted tiene? Que usted no está menguando. Porque cuando usted está menguando, Cristo está creciendo dentro de usted. Entonces, el problema sería que usted y yo, si no tenemos la mente de Cristo, si Cristo no ha alcanzado su estatura dentro nuestro, nosotros estamos siendo un estorbo para Él. Ya no le gustó esa parte, ¿no? ¡Ay! Y el apóstol Pablo, ¿qué era lo que decía? Antoñito, yes, I'm here. No seas tropiezo. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué dijo? No le entendí. A ver, repita. Antoñito, no tienes que ser tropiezo. Ajá. Bueno, pero la gente tiene los ojos, puede ver cómo me van a chocar. Mire, ojos grandes, algunos azules, otros brown, otros celestes, otros miel. Ojos que pueden ver. Pero la cuestión es esta. Dios dice que yo no tengo que ser tropiezo. Y dígame una cosa, cuando Dios le dice a alguien, ¿se lo dice a él solo o se lo dice a todos? A todos, porque Dios no hace excepción de persona. Entonces, puede mirar al que está al lado suyo, por ahí o cerca, y le puede decir, no tenés que ser tropiezo. No tenés que ser tropiezo. Oye, no tenés que ser tropiezo. Ni a los judíos, presentándole otro Jesús que no sea el Hijo de Dios. Ni a los gentiles, que son los que necesitan conocerlo.
ni a la iglesia de Dios. O sea que son 3 dimensiones, son 3 esferas, son 3 espacios donde no tenemos que ser tropiezo. Y entonces nos encontramos con un problema, y serio, si no tenemos la mente de Cristo. Y déjeme decirle, ¿quién es el justo? Cristo. Murió por los injustos. ¿Quién es el puro? Cristo. Procuró siempre el bien para nosotros. Buscó hacer el bien, hizo el bien mientras caminó en esta tierra. Entonces, Jesús no tenía problema, tenía un buen discernimiento, estaba claro. No le importaba que la suegra de Pedro estuviera enojada con él porque Pedro lo andaba siguiendo, entonces ya no entraba la suficiente plata en esa casa. Se enferma, va y la levanta y la sana. El único que estaba incómodo era Pedro, pero en fin, de 10 puntos aparte. Dijo, ahora otra vez me tengo que aguantar los gritos de ella. Pero la mente de Cristo es una mente clara, es una mente pura, es una mente justa, es una mente despejada. Miremos en lo que decía el apóstol Pedro, ahí lo tenemos. Usted apúntelo en su escritura. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, oiga bien esto, para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. ¿Qué decía Pablo? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. No dijo un cuarto, no dijo un octavo, no dijo por la mitad, no dijo 9/16, no dijo 7/8. Fill it up. Mire al costadito tuyo, así. Llenito, dile. ¡Llenito! O sea que a medio tanque no tenemos que andar. A 3/4 tanque tampoco. Llenitos. ¿Y sabe por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud. O sea que si Cristo tiene la estatura dentro nuestro, hay plenitud. ¿Está entendiendo el por qué estar lleno? Es que en un avivamiento no podemos andar a un octavo. Es que en un avivamiento no podemos andar a 3/4. En un avivamiento caminamos y la sombra, algo tiene que pasar con la sombra. No cuando caminamos pensar que porque sabemos que hay sombra y hay quien me viene a agarrar, quien me viene a robar, quien me viene a asaltar, ay, entonces miramos para atrás. Temor. En una mente despejada no hay temor. En una mente clara no hay temor. ¿Tuvo temor Jesucristo de enfrentar la cruz? Oiga, si él tuvo temor, no hubiera sido crucificado, y si hubiera tenido temor, no hubiera resucitado. Y si él hubiera tenido temor de enfrentar la cruz, ni usted ni yo estaríamos aquí, con toda la carga del pecado perdonada. Porque nos perdonaron el pecado. Dígale al que está al lado suyo por las dudas que ande condenando a alguno, por ahí se le escapa, bien, no tiene la mente despejada y anda condenando a alguno. Te perdonaron los pecados. Te los perdonaron. En una palabra, soltalo, para que no sigas pecando más. Ya te los perdonaron, soltalo. Divorciate. Y declarate viudo o viuda. Así que para orar bien,
bien. ¿El mandamiento cuál es? Hay un mandamiento que determina que debemos hacer todas las cosas con inteligencia. Está en los Salmos. Y usted dirá, pero eso era del Antiguo Testamento. Cambió Dios. El principio continúa. El principio del mandamiento continúa. Hacer todo con inteligencia. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con una verdad. Para orar bien, mantenete sobrio. ¿Y qué es mantenerse sobrio? Equilibrado, ecuánime, balanceado. No seas un peste costal, porque vas a apestar. No seas un peste briteriano, vas a apestar. Sé un hijo de Dios, que lleva el perfume de la fragancia, de la presencia de un Dios vivo. Amén. Entonces cuando tú ores con inteligencia, no vas a estar, Señor, bendecime. Claro, porque le dijeron que era oveja. Ayúdame. Le entró el gozo a la sierva. Levántame. Los domingos a las 8:30 de la mañana para llegar al devocional. Ah, le piqué, ahí la piqué. Hermano. Mantenete sobrio con la mente despejada. Porque si te mantienes con la mente despejada, no vas a decir, ayúdame. Vas a decir, ayúdanos, Padre, a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos por tu espíritu. Ayúdanos. Entonces ya está disfrutando de vida en familia. ¿Lo está entendiendo? Dígame cómo fue la oración de la mente clara y despejada de Cristo. Padre mío, oh Padre nuestro, aprendamos a escuchar la oración de Jesús e imitémoslo. ¿Tendremos ganancias si lo imitamos? Yo se lo garantizo. Le pongo el sello. Usted y yo veremos el fruto de su oración. Pero tenemos que orar como Jesús. Con una mente clara, con una mente despejada, con una mente sobria. Amén. ¿Se anima? ¡Ah, gloria a Dios! Una mente buena. Mateo 5:25. Lo tiene, usted lo lee, porque acá, yo tengo una hermana que se desespera cuando ve tantos números y tantas letras. No le voy a decir el nombre, pues yo tengo una hermana. Ella es bien santa, porque está santificada en la gracia. Ella está santificada en la palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Mire, alguien que lo tenga por ahí, lo lea en su versión, por favor. Con voz alta, clara, como una trompeta, diáfana. Mateo 5:25. ¡Uy! ¡Uy! Esta versión, que es la interlineal y es la original, aplica
en la palabra acuerdo con una mente buena. Esa es la idea que da. Por eso está resaltado ahí. Cuando vamos al Strong Concordance y buscamos el significado en griego, nos encontramos con eso. Entonces, allí el consejo estaba haciendo que para llegar a un acuerdo con el adversario que tiene una mente embotada, tú tienes que tener la mente buena, tratando de resolver la situación antes de llegar al juez. ¿Está entendiendo? Aunque se produzca una batalla, tinieblas con luz. Dígame, ¿hubieron batallas espirituales? ¿Sí o no entre Jesucristo y Satanás? ¿Pero varió, fue alterada la mente de Cristo? No. Cuando lo tentó en todo, le vino con todo tipo de ofrecimiento. Y fue vencido. ¿Por qué? Por la mente buena. O sea que cuando llegaron al juez, ya tenían resuelto el asunto. Nos conviene la mente de Cristo, hermano. ¿Sabe que hay una versión donde habla en relación a los diáconos de la congregación que se encargan de las cuestiones administrativas? Que ellos tienen que tener una mente clara y buena para repartir. Así lo manifiestan algunas versiones. Tienen que tener una mente buena para repartir. Por eso es que se debían escoger personas con fe. Y todo lo que no produce de fe, ¿qué es? Pecado. ¿Nos conviene tener la mente buena de Cristo, sí o no? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Una mente íntegra. Pedro, nuestro amado Pedro. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que os escribo. Eso de la segunda carta que os escribo me abre el corazón a pensar. O eran muy duritos, o se le habían quedado cosas por decir a Pedro que no las había dicho. ¿Entiende usted, no? Yo quisiera pensar que fue que no alcanzó a terminar de decir todas las cosas en la primera carta. Pero resulta ser que el ánimo de la segunda carta va muy duro también. Ay. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que os escribo. En las dos, oiga bien esto, he procurado refrescaros la memoria. ¿Para qué? Con una mente íntegra, bla, 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 bla. Continúa el texto, lo lee usted en su casa, lo medita. Yo tan solo he tomado el texto. Te voy a decir algo. Si te refrescan la memoria, ¿es porque permaneciste en fe o porque te olvidaste? Usted y Dios. No me lo diga, usted y Dios. No te olvides de los pobres. Aunque los vas a tener siempre contigo, no te olvides de los pobres. Era un consejo de los amados judíos que estaban en Jerusalén para la nueva congregación que estaba surgiendo en Antioquía. Hay muchas cosas que se nos olvidan, ¿no? Y las más de las veces la que se nos olvida es hacer el bien. La más de las veces que se nos olvida es orar continuamente, perseverando, con insistencia.
¿Se nos olvida? Ay, los problemas nos invaden y nos destruyen. Pero sigamos. Una mente íntegra. En Argentina hay una variedad de pan que se llama pan integral. Creo que aquí también debe haber. ¿Y qué es un pan integral? Que no le falta nada, está completo. Está completo. Es un pan sustancioso, íntegro, con todas sus vitaminas. Allá le dicen harina 5 ceros, porque cuando le van restando ceros es porque ya va perdiendo calidad. Y cuando ya queda en un 0 o 2 ceros nada más, es puro alcohol. Usted le arrima un fósforo y se prende fuego la harina. Está dura esa parte. O sea que se contaminó, está ebria la harina. Ni necesita levadura. Algunos que no les gusta el vino tendrían problema en Argentina. Yo me reiría cuando comen pan. Estás tomando vino. Yo no tomo vino. Ay, estás comiendo el pan, estás tomando alcohol igual. Ay. Bueno, estas las habíamos visto, ¿no? La mente carnal es aquella que vive meditando en las cosas de la carne más que en las cosas del espíritu. ¿Se acuerdan de Romanos 5? El que lo tiene lo lee por ahí, a ver. Cuando se le dice que es carnal, eso es el resultado de vivir una vida en la carne, pensamientos en la carne. Pensamientos totalmente aferrados a la tierra, naturales. Vive pensando en comer, en dormir, en vestirse, en trabajar, en todo aquí en la tierra. Eso es necesario. Pero cuando eso llena tu corazón, pues, eso eres. ¿Lo tiene Romanos 8:5? Léalo. Pregúntese en esta noche, ¿es de la carne o es del espíritu? Claro, porque eso se lo tiene que preguntar a usted, yo no se lo tengo que preguntar. Hay uno por ahí que dicen, lo que se ve, ¿para qué preguntar? Y Pablo decía, yo soy carnal. El apóstol Pablo decía, yo soy carnal, vendido al pecado. Y si él lo decía, ¿dónde quedamos nosotros? Dando vuelta como un trompito alrededor de él. La mente espiritual, pronema. Eso denota que uno tiene en la mente el pensamiento, la intención del espíritu renacido. ¿Renacido de dónde? De la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Por eso es que Dios decía, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios son inclinados hacia la abundancia. ¿Y cuáles son los pensamientos del hombre? Inclinados hacia la maldad. ¿Necesitamos sí o no la mente de Cristo? Claro que la necesitamos. Y más en un avivamiento. Y más en un avivamiento de restauración. Porque eso que le dicen avivamiento, que la gente se cae 3, 4 veces, la levantan, esas son payasadas. Eso es puro circo. Yo no veo en las escrituras ningún circo, ningún show, ninguna payasada. Ahora en día hasta payasos meten en el altar. Porque hay que entretener a la gente. Estamos como en el circo romano, pan y circo, pan
y circo. La gente tenía hambre, le daban pan, se lo tiraban así. Claro, si lo que ellos querían era gobernar, pan y circo, manipular, agarrados, ¿sí? No vas para allá, ¿eh? Ojito, me tenés que pedir permiso. Manipulación de las almas, de los individuos. Si tú estás predicando el Evangelio de Jesucristo y alguien viene y te dice, porque por allá está Perico periqueando, o va a venir a periquear. Dios te hizo libre, pero allá tú. El problema lo voy a tener después yo. No te voy a decir por qué, pero yo sé que después te voy a tener que liberar, porque vas a regresar endemoniado. Con tanta payasada. No hay problema, tú quieres ir, ve. ¿Quieres ir a derrochar tu abundancia? Ve. Pero yo sé con lo que me tengo que enfrentar después. Con todos los espíritus inmundos esos que operaban y se movían. Pero yo no tengo control sobre tu alma, sobre tus pensamientos, sobre tu voluntad. Muévete. Para aprender lo que es el perdón de Dios necesitamos tener una experiencia con el pecado. Y después que se conoce la amargura de lo que es el pecado, se sabe lo que es hacer doler el corazón de Dios y cómo se necesita el perdón de Dios después. Y déjeme decirle que algunos hemos pasado por esa agua de saber lo que es hacer doler el corazón de Dios. Entristecer a Dios, compungir el corazón de Dios. Porque algunos hemos sido bien rebeldes, bien contradictores, pero contradictores, amargos como la hiel para Dios. ¿Y sabe por qué? Porque éramos unos perros. Y déjeme decirle que hoy en día hay muchos perros en el altar. Perros, ¿eh? ¿Y sabe por qué? Porque están constantemente volviendo a su vómito. Y no entienden que el altar es algo sagrado. Porque del altar fluye la vida. Mana la vida. Entonces, ahí es donde nosotros, por eso es que le decía al principio, usted tiene que tener una línea, un hilo conductor, si se sale de Cristo. ¿Se imagina? Jesús en algún momento le dijo, los perrillos comen migaja, y algunos andan comiendo migaja nomás. Ahora, yo no creo que usted, poseyendo la gloria de Dios, hecho la misma imagen y sustancia de Dios, ande suplicando migaja. ¿Se imagina? Cuando tiene toda la plenitud. Que el Señor nos libre. Está entendiendo, ¿no? La idea al principio. Que usted lo tiene todo, usted no tiene por qué andar con migaja, buscando debajo de la mesa de otro. Dios le tiene la mesa servida aquí. Y le tienen un manjar, cordero le tienen. Y pan de nobles, pan de capitanes, pan del cielo, maná. Y usted, por eso es que considere, ¿a usted le gusta el cordero? A mí sí. Pues cada vez que me lo como eternidad. Aprendí a comer cordero. El chivo también me gusta, ¿eh? Y me los como asado. Una mente espiritual. La mente espiritual siempre se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Hace algo indebido el Espíritu Santo de Dios? Por eso es que la mente espiritual se deja guiar por el Espíritu de Dios y no hace nada indebido. Amén. Examine. A ver si Cristo está chiquitito o usted está muy grandote. Cuando yo estuve grandote, yo sentí como una mano que me hacía así para aquí. Y hasta que me desaparecí.
Ah, sigamos. Bueno, esta parte la habíamos visto ya, ¿no? Esto es para que no le quede ahí como que venimos a enseñar sabiduría humana. No. Pero usted sepa que usted también tiene cerebro, tiene cecito ahí adentro, tiene neuronas. Amén. La idea de ese cerebro es que la pituitaria, que está en el centro del paladar arriba, es la que gobierna los centros nerviosos. Y ella gobierna la lengua. O sea que si usted logra con dominio propio refrenar la lengua, usted le pone dominio a todo el cuerpo. Porque dice la Escritura que el que frena su lengua, frena todo el cuerpo. Amén. Entonces, si en el altar tenemos un ministro desbocado, o sea, no tiene freno, no hay dominio propio, el cuerpo, eso es lo que significa el pueblo sin profecía. Porque la profecía es Cristo. ¿Me entiende? La profecía no es que, ay hermana, en la 46 le esperan 4 ruedas con un poco de lata, año 13. Y después dice la hermana así, y por 11 meses voy a tener que trabajar tan duro para pagar. Sí, Dios abre el camino, Dios suple, Dios provee, pero Cristo es la profecía. Amén. Una mente ilusa. Isaías 44:20. Se apacienta de ceniza, una mente ilusa lo extravía, no es capaz de liberarse diciendo, ¿no es un engaño lo que tengo en mi diestra? Mire, yo le voy a decir, yo soy un apasionado de los dulces de leche, del dulce de leche, el helado de dulce de leche. Y algo que ustedes no saben es que yo cuando tengo el micrófono me hago a la idea que tengo un helado de dulce de leche. Por eso es que nunca termino pronto, siempre soy de predicar largo. ¿Entendió? No le cuente a nadie mi secreto. Esto es entre usted y yo. Amén. Una mente ilusa. Esto es metal. Y se imagina que yo me haga la idea que es un helado. Iluso. Un iluso. Eso incluye las mentes que no están renovadas. No ve claro. No discierne que esto es metal. Se imagina. Tiene mucha imaginación. Entonces esos que les gusta decir sueñe grande. No viva de ilusiones. Porque la palabra de Dios es real. A mí me encantaba ese himno tan extraordinario. Tenía un hermano que tenía una gracia para cantar. Él decía, oh mi Dios es real, real en mi ser. Y él le ponía su énfasis. Y a mí me encantaba porque Dios es real. Y yo lo cantaba con un sabor también. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Entonces parece que había un moreno al lado de... ¡Oh! Le hacía. El que estaba al lado, el moreno. Y bien que ellos tienen swing. Entonces el otro decía, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo tengo dentro de mí. ¿Está dentro de usted? Dentro de mí sí que está. A mí me gustaba cantar esto, ¿no?
Y me sigue gustando cantarlo y me voy a morir cantándolo. Porque mi Dios es real. Y Patterson se tiene que terminar de enterar que mi Dios es real. Amén. Donde quiera que usted esté. Si los que están al lado suyo no se enteran que su Dios es real, usted tiene un problema. Usted tiene un Dios que imagina, pero no el Dios real de la Biblia. Pero no se preocupe que después nos arrepentimos en la oración. Amén. Todos juntos. Una mente sucia. Deja que el malo siga haciendo lo malo y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. El último mandamiento de la Biblia, hermanos. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Ayúdalo, anímalo, estimúlalo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Dios todavía. No seas piedra de tropiezo. Amén. Amén. No se escucha ni un amén, hermano. Yo no sé si es que el puñal lo tiene así o qué. Sigamos. Una mente confundida. ¿Es Dios de confusión? No. Isaías 21:4. Tengo la mente confundida, estoy temblando de miedo. La frescura del atardecer que tanto me gustaba, ahora se me ha vuelto insoportable. Mi mente da vuelta. La transgresión me sobrecoge. Mi alma está ocupada con temor. Uy. ¿Se acuerda que nos dejaban decir el otro día? Que el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Se acuerda lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso? Que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros ¿para qué? Para perfeccionar los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la obra del servicio. Qué interesante que es eso, hermano. ¿Quién es usted para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo tengo que recoger la ofrenda? ¿Cómo yo tengo que cantar? ¿Cómo yo tengo que servir? ¿Cómo yo? La Escritura determina que nosotros debemos ser aptos, no ineptos. Aptos para toda buena obra. Y dígame una cosa, ¿usted cree que uno que participa en las Olimpiadas o en los concursos mundiales, eso de atletismo, se imagina yo queriendo correr los 100 metros y vencer el récord de, ¿cómo se llama Bolt, el jamaiquino? Pero yo cuando levanté la cabeza, el jamaiquino ya está allá, porque no tengo entrenamiento. Y él se entrena para eso. O sea, cuando yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos, ya en el 9 él está atravesando la línea. Necesitamos entrenamiento. ¿Cuál era el consejo de Pablo a su siervo, a su colaborador, a su discípulo, a su hijo espiritual? Ejercítate para correr los 100 metros contra Bolt, no para la piedad. ¿Qué es la piedad, por favor? ¿Puede explicar? La piedad es dar la santidad con la cual fuiste santificado. Piedad. Pi, santidad, pie. Pi, santidad dada. ¿Te santificaron, sí o no? ¿Te santificaron, sí o no?
¿Te santificaron, sí o no? ¿Qué es lo que tenés que dar? Sed santos, así como yo soy santo. Hermanos, tenemos que santificarnos. Ay, no te santificaron. Lo que pasa es que la negación y la renovación entra dentro del proceso de santificación. Mientras tú te vas renovando en el espíritu de tu mente, de tu mente, tú. Porque ya la mente de Cristo vino para ser el receptor para el Espíritu Santo. O sea que el proceso dura hasta que viene el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él es el que te guía. ¿Entiendes cuánto dura el proceso? Cortito, hasta que viene el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo? Detrás de mí viene uno que bautiza ¿en qué? Espíritu Santo y fuego. Necesitamos el fuego de Dios, hermano. El fuego purificador. Por eso es que el amor cubre multitud de pecados. ¿Cómo lo cubre? Con fuego. Fuego contra fuego. Entonces el fuego del infierno se apaga. ¿Con qué se apaga el fuego, hermano? Con fuego. No le gustó esa parte. Necesitamos el fuego del Espíritu de Dios. Amén. Deje que la mente atorranta, vagabunda, sin vergüenza, deje de dar vuelta. Diríamos así, deje que no pague el bus hasta el downtown, porque ahí sí que va a dar vuelta en las tiendas y va a dar vuelta en las tiendas. No, si tenemos toda una mente media vagabunda. ¡Ay! 3 minutos me quedan. Bendito, y nunca termino. Mente nublada. ¡Uy! El pueblo de judío de Israel, siempre que leen a Moisés, el velo nubla su mente. ¿Qué velo? ¿Qué velo? La carne. El velo de la carne nubla su mente. ¿Por qué? Porque usan el raciocinio. Razonan todo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿El que razonara o el que creyere? ¿Cuál fue? El velo nubla su mente. Ay, ay, ay. Qué bueno que es Dios, ¿no? Que nos ayuda. La Escritura dice que el velo fue rasgado. Pero ¿se rasgó el velo en la carne nuestra? Ah. Ah. Si la espada del Espíritu no lo rasga, van a venir con el martillo y van a romper el edificio que sostiene el velo. ¿Está entendiendo? Va a venir el martillo, que la palabra de Dios es como martillo, que te va a romper el edificio que sostiene la carne. Síntesis, te van a partir los huesos. Espiritualmente hablando, te van a quebrantar el espíritu. Más naturalmente hablando, no vas a saber por qué estás afligido. ¡Ay, esta aflicción! ¿Cómo fue? Dígalo, dígalo. ¿No dice la Escritura que somos afligidos? ¿No será que te la dieron la patada? ¿No será que ¡pah! Te pegaron el martillazo?
Pero ¿le quebraron algún hueso a Cristo? ¿Le quebraron las piernas a Jesús? ¿Se acuerdan que a los que crucificaban les quebraban las piernas? ¿Se las quebraron a Jesús? ¿Está Jesús dentro de ti? Ni un hueso te será quebrado, espiritualmente hablando. Tu espíritu no va a ser quebrado. Amo la verdad, porque la verdad me trae libertad. Te animo a que te enamores de la verdad y te divorcies de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de la falsedad, de la ignorancia. Rebelate a la ignorancia. Divorciate de la hipocresía. Dile, bruja inmunda, ¿qué tú quieres conmigo? Ah, ni que te pinte los ojos te voy a querer. Ni aunque te compre los mejores trapos. Aleluya. Se me nubla la mente, me hace temblar el terror. ¡Ay! Me llega el bill de la renta. ¡Ay! Me quedé dormido y tengo que marcar la tarjeta, me van a decir que tengo que regresarme para mi casa. Vivimos con temores, hermano. Pablo decía, temores de afuera y de adentro. Pablo también tenía temores. Dígame, sabiendo de que lo que le esperaban eran azotes, cárcel, persecución. Si a usted le dijeran que va a salir de soltar el cable del toma corriente, porque está así, y sale de ahí y metió el pie arriba de un sartén con agua con aceite hirviendo. ¡Ay! Y salió del sartén con aceite hirviendo y venía el hermano a extenderle y resulta que traía una olla con agua hirviendo. Eso era lo que le ocurría a Pablo, moviéndose en el espíritu. Está dura, ¿no? Ay, ay, ay. Casi para concluir. Una mente embotada. Son 60 tipos de mente, así que no sé si voy a llegar al final. Me quedan 10 segundos. Marcos 6:52. Los discípulos no salían de su asombro, pues no habían entendido lo de los panes y sus mentes estaban embotadas. El Señor había multiplicado los panes y les había dicho, darle vosotros de comer. Marcos 8:17, dándose cuenta, les dice, ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Algunos dicen que los milagros ya se acabaron. Yo quiero decirle que no, que están equivocados, porque usted es un milagro caminando. Es un milagro que usted esté de aquí. Porque yo no estuve el día que usted nació. Yo no estuve los 40, los 50, los 60, los 70 o los 80 años que Dios le ha dado de vida, a la par suya. Para mí es un milagro poderlo disfrutar hoy a usted. Para mí es un milagro recibir toda la riqueza que usted tiene, porque Dios le dio una vida. Es un milagro extraordinario. Porque usted fue sostenido sobrenaturalmente. ¿Está entendiendo esa parte? Y yo soy tan creído que yo soy uno de los milagros más extraordinarios, por eso usted me tiene aquí. Claro, yo también soy un milagro para usted porque usted no hizo nada por mí.
Dios me sostuvo, me prosperó, me cuidó, me levantó, me sanó, me vendó, me liberó, para que usted hoy me pueda disfrutar. Y Dios hizo exactamente lo mismo con usted para que yo lo pueda disfrutar. Dios dice que nos da todas las cosas juntamente con Cristo para que las disfrutemos. Usted para mí es un don de Dios para que yo me lo disfrute. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, entendemos que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. O sea que usted tiene el Espíritu de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, y es una dádiva para mí, para que yo me la disfrute. Mire si no es un milagro extraordinario. El domingo no voy para el culto. ¿Y por qué no va para... va a predicar el loco argentino ese? Que cuando habla parece que te está tirando piedra. Lo que no saben ustedes es que yo predicaba en las campañas evangelísticas, tenía que utilizar redes arriba porque venían hasta ladrillo. Pero lo que no saben ustedes, la otra parte, es que yo también le tiraba ladrillo a los predicadores. Así que sepa que por ahí pueden agujerear el techo y le puede caer a usted. Mire cuánta misericordia de Dios. ¿Sabe qué corazón malo? No le voy a engrandecer la obra al diablo, porque yo no estoy aquí para engrandecer la obra al diablo. Sino para que sepa usted la obra regeneradora que Dios ha hecho en mi vida. Yo le tiraba pedazos de ladrillos, casi medio ladrillo, a los predicadores. Y tengo un testimonio de cómo Dios hizo, pero no es la noche para comentarlo, para compartirlo. Pero para que se dé la idea, por muchos años, muchos años, una persona quedó con medio cuerpo paralizado y por muchos años oró por la salvación de mi alma. Y un día Dios me llevó a testificar a esa congregación. Y cuando él me vio, levantó las dos manos y empezó a brincar, agradecido de que Dios me haya salvado. Y todos lo miraban y lloraban, porque él tenía medio cuerpo paralizado. Y él caminaba arrastrando el pie así, por años, hermano. Por años. Ese hombre oró por mi alma. Y el día que me vio fue tanto el gozo que entró y que lo invadió, que hizo así con sus manos. Gracias, oh Dios, porque oíste mi oración y salvaste su alma. Y todos lo quedaron mirando. Y todos se largan a llorar. Y él gritaba y saltaba. Está más sano que todos nosotros juntos. ¿Escuchaste? Está más sano que todos nosotros juntos. No cojea. O sea, yo creo en milagros. Nadie oró por un milagro, nadie oró por esto, nadie ungió con aceite, nadie hizo nada. Un corazón agradecido porque un alma había sido salva. Y precisamente el que lo había dejado así, porque él estaba predicando en una esquina y un ladrillo le había caído sobre la cabeza. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Y yo sé la obra que ha hecho. Hermanos, vivía enfrente de mi casa ese hombre. Él me tenía que ver todos los días. Él veía la maldad todos los días.
Él se cruzaba con la maldad caminando todos los días. Pero un día, el día de Dios, la maldad tuvo que huir porque la bondad de Dios se manifestó desde el cielo. Y Dios le salió al encuentro a la maldad y le dijo, vete, porque este es mío, no te pertenece. Si tú te despertaras a la realidad, la bondad de Dios en ti, llegando al encuentro de la maldad que hay en el corazón de los hombres, en nuestra ciudad, diciéndole, vete de aquí, porque esta alma no te pertenece. Mi Señor la compró a precio de sangre. Ellos estaban ocupados en sus mentes. El problema que tenían ellos en su mente era la multitud que tenía hambre. Jesús dijo, denle vosotros de comer. ¿Estaremos preparados para darle de comer a la multitud? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque Cristo es la abundancia. El enemigo se manifestó para destruir, para matar, para robar, para separar, para dividir. Pero Cristo se manifestó para dar vida en abundancia. Entonces tú tienes la abundancia dentro de ti. Cristo está dentro de ti. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Cristo está dentro de ti. Tú no tienes una mente embotada. Tú tienes la mente de Cristo. Amén. Tú tienes la mente de Cristo. Yo creo que tú tienes la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros. Oiga bien esto, plural. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se anima a profetizar conmigo esta noche? En voz alta. Dígalo conmigo. Patterson. Caminaremos cada una de tus calles llenos del Espíritu Santo, manifestándote la bondad de Dios, anunciándote las buenas nuevas de salvación. Habitantes de Patterson, espérennos, porque les hemos venido a traer palabra de vida eterna, palabra de reconciliación, palabra de salud, palabra de gozo, palabra de restauración. Hemos venido a manifestarles un Dios grande, vivo, todopoderoso. No nos tardamos en caminar por ti, porque Dios nos está preparando para ello. Amén. No se sorprenda de que los demonios comiencen a manifestarse a su alrededor y lo insulten y lo desprecien y lo menosprecien. Crea a la palabra de Jesucristo que dijo que en el último tiempo habría hambre y sed de justicia. Puede decir conmigo, habitantes de Patterson, nosotros, los redimidos, los santificados, tenemos abundancia de pan para darte. Tenemos abundancia de agua de vida para saciar tu sed. Amén. Aleluya. Aleluya. Papito lindo, tú que no miras nuestras bajezas, sino que miras la sangre de tu Hijo derramada allí en el Calvario. Nos has despertado a novedad de vida, papito lindo.
nos has resucitado juntamente con tu Hijo para que anunciemos las verdades eternas, para que le prediquemos a las potestades que operan en los aires. Oh, gracias, papito lindo, precioso. Nos has dado el Espíritu tuyo para que colaboremos con Él mientras Él va haciendo la obra, mientras Él va convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, mientras Él va alumbrando los ojos del entendimiento, mientras Él va manifestando la gloria. Aleluya. 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 Gracias, oh Dios, por esta bendita ciudad. Gracias por este bendito estado, por esta bendita nación. Nos has reunido de los confines de la tierra. Nos has traído de diferentes regiones para que anunciemos las virtudes de aquel que llama de tinieblas a luz. Aleluya. Aleluya. Oh, papito lindo, levanto la palabra de salud en los habitantes de esta ciudad. Levanto la palabra de gozo, de reconciliación. Levanto la palabra de salvación en los matrimonios. Oh, en la familia, papá. Levanto la palabra de obediencia en la juventud, en los niños. Levanto la palabra de gozo allí donde había tristeza, donde había tribulación, donde había angustia, donde había aflicción. Oh Dios, viene el recuerdo de la siembra tuya en esos corazones, las palabras de vida que se sembró en esos corazones. Yo creo, Padre, que tú la despiertas. Sopla tu viento, sopla viento de Dios. Sopla, sopla, sopla. Sopla. Enciende, enciende, enciende. Oh Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva tu obra, Padre. Hazla conocer, hazla visible. Aleluya. Sí, bendito Dios. Sí, bendito Dios. Tu luz atraviesa las tinieblas. Poderosa es la iglesia que tienes en esta tierra, Padre. Preciosa toda ella, con vestiduras nobles, puras, justas. Oh, bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Padre, suplico esas ayudas que tú tienes. Las flamas de fuego, los espíritus ministradores, los mensajeros tuyos, oh Dios, puedan ser activados, oh Dios amado. Esas ayudas trabajando, operando, moviéndose, llegando, Señor, allí donde fueron enviadas por ti, tus mensajeros, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Oh Dios, el fuego de tu santidad nos inunde, nos sature a los que estamos aquí, Señor. Y ese fuego se pueda ver de lejos, como una luminaria, como lo que tú dijiste que éramos, Jesús. Luz en medio de tinieblas. Oh, papito lindo, que podamos ser sal para preservar en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, papá.
Gracias. 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 En el nombre de Jesucristo, gracias. Papá, yo te ruego que bendigas a todos aquellos que nos ven a través de la internet, Señor. Que ellos puedan recibir el gozo allí donde ellos están. Que esta palabra, Señor, prospere a los que la reciben en sus hogares. Los prospere en el conocimiento de la verdad, mi Rey. A ustedes, amados, que nos están viendo, que nos van a ver, los bendecimos desde esta ciudad. Bendecimos sus familias, bendecimos sus hogares, bendecimos a sus hijos. Y allí la victoria esté en cada uno de ustedes. La palabra de levantamiento, la palabra de despertamiento pueda manifestarse en sus hogares. Desde aquí los bendecimos y rogamos que nuestro Padre manifieste sus abundantes riquezas en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo los bendecimos. Amén y amén. Y a ustedes, mis amados, conforme la gracia, les recuerdo que este domingo el Espíritu nos reunirá una vez más para celebrar al Cordero precioso de Dios. Estaremos aquí a las 8:30 de la mañana con el devocional, a las 10 de la mañana. La sierva está transmitiendo y manifestando el crecimiento a través del libro de Gálatas, y a las 11:30 de la mañana estaremos disfrutando del culto general. Amén. Así que son, como decía Pedro, les vuelvo a recordar por si se olvidaron. Amén. Un abrazo y quedamos despedidos en el amor ágape. Amén. Dígame. Ok. Ok. Bendito. Mejor que nosotros. Padre, gracias por haberme dado a tus siervos, Señor, la oportunidad de disfrutar y compartirnos esa alegría, ese gozo que Él tenía de tener una relación contigo. Él produjo una marca en nosotros, Dios. No fue en vano el tiempo que llegó a esta casa. Padre, yo te quiero rogar ahora para que tú fortalezcas, oh Dios, el espíritu de la amada, que tú fortalezcas, Señor, el alma, que traiga refrigerio a esa alma, Señor, y todo espíritu de soledad que pueda venir a querer atormentar. Desde ya, Señor, desde aquí le recordamos que tu sierva es parte de una familia y es la familia de un Dios vivo, un Dios que hace habitar en familia, un Dios que se ocupa de la viuda. Gracias, oh Dios amado. Mira el gozo que produce en medio de tu pueblo la partida de tu siervo, sabiendo que Él se nos adelanta, pero que todos nos gozaremos, Señor, un día juntamente con Él. Gracias, papito lindo. Mira el servicio, Dios amado, que se ha de preparar. Oh Dios, que todos tengan la oportunidad de manifestar el gozo de las riquezas, de las
experiencia